Buenos días, Martín, mucho gusto. Doctor, antes de empezar a hablar de la importancia de la prevención, por supuesto, me contaban hoy temprano que, a ver, yo tenía la duda de si todos los mosquitos se podían infectar y transmitir el dengue, me aclararon que solamente la Aedes aegyptis, pero me dijeron lamentablemente hoy el que más presencia tiene en Tucumán, en el norte y en Argentina es el Aedes aegyptis. ¿Eso es así dentro de todos los mosquitos que hay? Bueno, como bien decís, hay muchas especies de mosquitos, más de 200 en Argentina, y no todas las especies de mosquitos pueden transmitir los distintos virus. Hay virus que son más generalistas, ¿sí? que están en varios mosquitos, pero el virus del dengue, el chikungunya, el Zika, la fiebre amarilla, sí, pero en particular dengue y chikungunya, que son los que están circulando hoy en Argentina, son transmitidos únicamente por mosquitos Aedes aegypti. Y te agrego una cosita. Sí. Es cierto que Aedes aegypti es un mosquito muy abundante, sobre todo en ambientes domésticos y peridomésticos, no así en zonas rurales, pero no todos los mosquitos presentes están infectados, ¿sí? Porque los mosquitos tienen que picar primero a una persona que tenga el virus se desarrolla dentro del mosquito y ahí sí ese mosquito tiene dengue, porque es muy común la confusión Sí. de... ves un mosquito volando y dicen, veo un dengue. Claro. Bueno, no, es un mosquito vector que puede o no estar portando el virus, ¿sí? Claro, bueno, yo creo que a esta altura, por la preocupación que hay en Tucumán, uno ve mosquitos y ya se preocupa, ¿no? Dice, debe tener el Sí, virus. Sí, eso es lógico, sí, claro, sí. claro. Hay que llevar la tranquilidad de que no todos los mosquitos transmiten la enfermedad. Correcto. De Bien, todas maneras, en un contexto de epidemia como en el que estamos hoy, sí hay que extremar las medidas de precaución porque uno no tiene manera de saber, ¿no? Si claro, esos mosquitos que están volando están o no portando el virus. claro. Y ahora, doctora, si se introduce alguna otra especie de mosquito, es decir, no hay competencia entre las especies de mosquitos, uno imaginaría introducir alguna otra especie que los erradique o por lo menos los disminuya en la abundancia. Bueno, es difícil porque los mosquitos tienen nichos distintos, como te decía. Hay Ujú. muchas especies y son un grupo muy diverso, ¿sí? En sus requerimientos ecológicos, en sus sitios de cría. Algunos, por ejemplo, como la Aedes aegypti, son muy específicos en picar personas, pero hay otros mosquitos que pican aves, que Ajá. pican reptiles incluso, o sapos. Con lo cual es un grupo muy diverso y tienen mucha disponible en el ambiente como para que compitan entre ellos. Ujú. Lo que sí se ha intentado en ciertas ocasiones son desarrollos medianamente nuevos en las cuales se introducen mosquitos estériles, ¿sí? Son mosquitos criados en laboratorio que están modificados con radiación o genéticamente para que compitan con las poblaciones silvestres y que cuando copulen con las hembras la descendencia no sea viable. Y entonces es una medida que se intenta, es nueva y es un poco complicada aún, Ujú. pero con la que se intenta bajar las poblaciones del vector. Pero en este caso, en el contexto en el que estamos en nuestro país y para la situación de Aedes aegypti, lo más efectivo es intentar no criar los estados inmaduros del mosquito en nuestras casas y en Claro, zonas urbanas. O sea, eso es lo más sencillo, no darle sitio para que ponga sus huevos. Por lo tanto, no va a haber larvas y no vamos a tener mosquitos adultos. claro. Es decir, O sea, sí, esa es la medida de prevención bien, que se no utiliza generar hoy. los espacios donde se puedan desarrollar, que sabemos es, a ver, algunas cuestiones básicas como mantener la higiene de ciertos lugares, no permitir que se acumule agua y sobre todo si tenés recipientes al aire libre o darlos vueltas o limpiarlo constantemente. Correcto. Renovar el agua y además limpiar las paredes internas del recipiente porque es ahí donde los mosquitos ponen sus huevos. Bien, bien, eso es importante. Ahora, estaba leyendo, doctora, que si bien obviamente la enfermedad no distingue de clases sociales, sí en ciertos sectores, barrios más vulnerables, suele haber mayor presencia, de lo que por lo menos advierten algunos. Y esto me imagino tiene que ver con una cuestión quizás de educación por un lado y quizás con acceso a sanidad y salud pública por el otro. Sí, y también tiene que ver con cuestiones edilicias o de acceso a servicios públicos básicos, en los cuales si en un barrio no hay provisión constante de agua potable o no hay cloacas o no hay, digamos, ciertas cuestiones de infraestructura, hace que, por ejemplo, que la población tenga que juntar agua en tachos, baldes o tanques
porque si no se queda sin agua o si no tiene baño con mochila o con cadena, tenga que tener un balde con agua al lado de su inodoro porque no tiene otra manera de tirar la cadena. Entonces, esas situaciones, o bueno, si uno vive en un barrio y dispone de sus residuos lo mejor que puede, pero luego no hay recolección pública de residuos, o le tiran un montículo ilegal en la esquina de su casa, ¿no? Claro. Entonces, esas situaciones en las cuales, por supuesto, tiene que dar cuenta el Estado y tiene que intervenir, no dependen de la persona, sino del entorno en el que vive. A ver, otra de las consultas que te quería mencionar, recién decías que en algunos barrios, zonas, suelen, por ejemplo, juntar agua en tachos grandes para tener ese acceso al agua, para bañarse en distintas circunstancias. ¿Cómo puede hacer esas personas para saber que esa agua puede ser potable y demás? ¿Hay alguna forma de protegerla o directamente esa agua no sirve? No, sí sirve. Digamos, lo ideal sería que todos los recipientes que junten agua estén tapados, ¿sí? Porque si están tapados, digamos, bien tapados con una tapa que no esté rota y que cubra toda la superficie, el mosquito no puede ingresar para poner sus huevos. Bien. Alternativamente, si no pueden estar tapados, colocarles una tela mosquitera por encima. Bien. Bueno, eso de la tela mosquitera también nos decían, por ejemplo, para las peceras. Ah, bueno, es una buena idea, sí. No, depende de las peceras, ¿no? De cada cuánto se renueva el agua, pero es un buen punto mencionar que no solamente son los recipientes que están en el exterior de las viviendas, sino que también los que se encuentran en el interior, si uno tiene floreros, potus en agua, macetas o peceras, el mosquito perfectamente puede poner sus huevos en recipientes dentro de las casas. Y a veces uno no los ve, no se imagina y tiene el criadero ahí constantemente, muy cerca de uno. Claro. ¿Las peceras, aún con presencia de peces adentro, también pueden instalar los huevos? Bueno, los peces son predadores de mosquitos, sí, de inmaduros. Uno esperaría que se coman las larvas. Claro. No sé si absolutamente todas las especies, pero en líneas generales incluso se utilizan algunos peces, las madrecitas, como controladores biológicos de los mosquitos. Como manera de prevención utilizamos el repelente. ¿Sirven las tabletas, los espirales, todos los productos que podemos utilizar en la casa, los limpiadores que tienen citronela, que es lo que se viene utilizando mucho, incluso como repelente? La citronela no tanto. La citronela no tiene efectividad comprobada contra esta especie de mosquitos. Ahuyenta a otros mosquitos, pero no es tan efectivo contra ese aegypti. Yo lo que siempre recomiendo es, en la medida de lo posible, primero empezar por una barrera física. Digamos, antes de colocar el repelente, si uno puede, va a ser al aire libre, intentar usar manga larga siempre. Si hay mosquiteros en las casas, utilizar mosquiteros. Para los niños más pequeñitos, tul o tela mosquitera, ¿sí? Y bueno, y sí, si uno va a estar muy expuesto, bueno, por supuesto utilizar el repelente, en general el que tiene el producto que es DIT o icaridina, y que son los productos más efectivos contra este mosquito en particular. En un momento de la epidemia, de contexto de circulación, se justifica. Siempre siguiendo las recomendaciones de cada repelente, ¿no? Por ejemplo, nunca colocarlo por debajo de la ropa, ¿sí? No ponerlo en el brazo y arriba una manga larga, porque eso nos puede hacer mal, sino al revés, la ropa y arriba el repelente. Bien. Doctora, se ha hablado mucho que cuando llegue el invierno posiblemente nos afloje la epidemia, ¿no? Porque se entiende que en ciertas temperaturas por debajo de cierto nivel ya no tienen actividad, incluso se mueren. Ahora el problema son que los huevos, si no los erradicamos este invierno, vamos a tener mosquitos el verano que viene. Sí, claro, eso es así. Digamos, todo lo que dijiste es correcto. Los mosquitos más o menos por debajo de los 10 grados no prosperan. No es que si hace un día de 9 grados mueren todos, pero sí, a la medida que nos adentramos en el invierno, cuando las temperaturas disminuyan, esta población de mosquitos adultos que está con virus circulando van a morir. Pero dejan su banco de huevos para que en la próxima primavera, cuando las temperaturas sean adecuadas y haya algunas precipitaciones, se restablezca la población. Esos mosquitos no van a estar infectados. Es decir, tiene que venir una persona con dengue de otra región, más al norte, que traiga el virus y esa nueva población de mosquitos se reinfecte. Y eso
por suerte, en Argentina no sucede todos los años. Por eso estamos hablando que la última epidemia fue en el 2020 Claro. y estamos ahora, 3 años después, hablando nuevamente de esto. Pero sí, las medidas tienen que tomarse no en el momento de brote, sino durante todo el año. Bien. Doctora, ¿qué se sabe de la vacuna contra el dengue? Bueno, la vacuna es un desarrollo complejo porque, como ustedes saben, el virus del dengue tiene 4 serotipos, ¿sí? Que son, digamos, variantes del virus que son similares pero no exactamente iguales y que incluso, digamos, cuando uno cursa una infección por un serotipo de dengue queda inmunizado de por vida contra ese serotipo, pero puede reaccionar contra cualquiera de los otros si se vuelve a infectar e incluso generar una reacción cruzada exacerbada, ¿sí? De nuestro sistema inmune que puede desarrollar una enfermedad más grave. Entonces, la complicación de la vacuna es que tenemos que estar seguros de que va a dar una muy buena cobertura contra los 4 serotipos. Hubo una vacuna que salió hace algunos años, pero que luego se dejó de utilizar porque tenía este riesgo, ¿no? Como que no daba una buena inmunidad cruzada y entonces aumentaba el riesgo incluso de complicaciones. Por lo cual esa vacuna solo se recomienda, en todo caso, en otros países para personas que tuvieron dengue ya o que están en una zona de circulación muy continua de distintos serotipos, entonces, digamos, tienen mucha probabilidad, aunque sean asintomáticos, de haber estado expuestos a alguno de estos serotipos. Hoy no hay una vacuna para zonas epidémicas como la nuestra, ¿sí? En la que no hay circulación todo el año, ni todos los años. Bien. Están en desarrollo, sí. Doctora, nos pregunta Carolina, ¿cuánto tiempo después de haber padecido dengue, una persona sigue contagiando? Más o menos la enfermedad se cursa en el transcurso de 5 a 10 días. Cuando desaparecen los síntomas, en principio baja la carga viral y, digamos, mientras una persona tiene síntomas, debería procurar que no la piquen más mosquitos, ¿sí? Para evitar que esos mosquitos sigan propagando el virus. Pero luego ya está. Es decir, una persona en determinado periodo de la enfermedad contagia cuando lo pica un mosquito y después deja de contagiar. Correcto, porque en el momento de cursar la enfermedad, el virus está en sangre con una buena carga viral. Ajá. Entonces, si un mosquito que no tiene el virus pica a esa persona infectada, cuando chupa la sangre va a chupar también el virus. Claro. ¿Y ese mosquito que se infectó contagia todo el resto de su vida? Sí, después de un periodo de incubación, ¿sí? Porque el virus entra por las glándulas, digamos, entra por el abdomen, ¿sí? Del mosquito, porque ingiere alimentos, ¿sí? La sangre de la persona. Ese virus se desarrolla dentro del mosquito, demora unos días, y luego migra a las glándulas salivales. Entonces, cuando el mosquito vuelve a picar, cuando ingiere sangre, los mosquitos normalmente inyectan además saliva, que tiene anticoagulantes, anestésicos, que permiten picarnos, ¿no? Claro. Entonces, al inyectar esa saliva, también nos inyecta el virus y eso es lo que transmite la enfermedad de una persona a la otra, siempre mediada por ese vector, Bien. Nunca de persona a persona directa. Bien. Doctora, por último, ya con esta cerramos, ¿existe la posibilidad de que cada uno de los serotipos, los 4 que tenemos, desarrollen subvariantes que puedan ser más virulentas, es decir, que ocasionen enfermedades más graves? Mira, hasta donde yo tengo entendido no hay un serotipo más severo que el otro, sino que la complicación se da en lo que te decía antes, cuando se genera una infección cruzada con otro serotipo. Bien. Porque nuestro sistema inmunológico reconoce de algún modo ese virus que ingresó porque es parecido al que ingresó en el pasado, pero al no ser exactamente igual, la respuesta de nuestro sistema inmunológico es exacerbada y eso genera una reacción inflamatoria que puede desarrollar complicaciones graves, sí. Bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hablábamos con la investigadora del CONICET, la doctora María Victoria Cardo.